buenos días a todos. A todos, casi todos nos conocemos, pero yo quiero dar especialmente la bienvenida pues, a Amparo, que me imagino que el esfuerzo que ha hecho conectándose ahora mismo, tal y como deben estar las cosas por allí, por lo que vemos los demás en las noticias, pues es importante, ¿no? Te transmito, Amparo, que creo que es a ti a quien más te pilla toda nuestra solidaridad, ¿no? Bueno, simplemente recuerdo a todos los terroríficos sucesos que han ocurrido allí en Valencia, ¿no? Por lo demás, bueno, pues bienvenidos a todos de nuevo a estas sesiones de formación que nos vamos organizando aquí. Habéis visto que por la agenda, vamos, habéis visto que esta está organizada en dos bloques como muy diferentes, bueno, no tan diferentes. Pero bueno, dos bloques diferentes. Una primera parte sobre contratación, ahora os explico alguna cosa, y otra simplemente donde os ponemos a tiro a la autoridad de gestión para que preguntéis todo lo que queráis. Algunas preguntas las habéis mandado por escrito antes, pero evidentemente todas las que se os ocurran e incluso las que os salgan durante la primera parte de contratación, pues bueno, tendréis aquí a representantes de la autoridad de gestión para preguntarles, ¿no? A ver, la parte de contratación, aunque parezca que repetimos, intentamos no repetir. Quiero decir, hicimos un taller de contratación pública donde era la subdirección de gestión de esta Secretaría General de Pesca la que tenía el peso de la formación, pero por los comentarios que nos llegaron, pues no parecía que la cosa fuera un poco lo que vosotros esperabais. En vista de eso, pues nos hemos buscado la vida por otro lado y repetimos, pero no repetimos. Es decir, pensamos que esto requiere un enfoque pues bastante más práctico. Y entonces hemos engañado a Carlos para que venga aquí con nosotros y nos cuente un poco eso mismo, pero desde un punto de vista puramente práctico, ¿no? A ver, Carlos está por ahí ya. Es un crack de esto. O sea, directamente os lo digo, es un sencillo crack. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Tiene un máster en urbanístico, en este caso es por la de Castilla-La Mancha, que le pilla, digamos, cerca, pero además es que es funcionario del Cuerpo de Funcionarios de Administración Local, que sabéis que es un cuerpo nacional, o la mayor parte pueden ir de un pueblo a otro sin ningún problema entre comunidades autónomas, ¿no? Pero vamos, él está aquí porque sabe mucho de esto y porque nos lo ha demostrado publicando la guía de contratación para los grupos de acción local. Está muy orientada a los grupos de acción local rurales, que son nuestros hermanos mayores. Pero, como todos sabéis, muchos también estáis en un grupo rural al mismo tiempo, son primos hermanos de nuestros grupos pesqueros. Solamente hay una diferencia, digamos, fundamental, bastante fundamental, ¿no? A pesar de que la contratación de, por ejemplo, ayuntamientos o algo parecido que hay que controlar, porque son poderes adjudicadores, no es tan grave ni tan complicada como parece, y que además los grupos tenéis que tener más o menos controlado, porque si no, luego en el OIG os van a poner problemas. Hay una diferencia que sí es fundamental, que es con la contratación que vosotros como grupos hagáis. Nosotros pedimos hace ya bastante tiempo al abogado del Estado que nos dijera si los grupos y las cofradías y las OPPs y otra gente eran o no poderes adjudicadores, porque la ley de contratos del Estado te dice, pero no te dice. Entonces, bueno, tenemos un informe que os hemos pasado, creo que a todos, o si no, los que queráis lo tenemos por ahí, un conjunto de informes, porque el abogado del Estado sabéis que te contesta como puede. Entonces, no siempre te contesta directamente lo que estás preguntando. Entonces, hubo que hacerle, digamos, repreguntas
y al final tenemos un informe, claramente un conjunto de informes que dice que los grupos de acción local no sois poderes adjudicadores. Es decir, tenéis que seguir la ley de contratos del Estado exclusivamente hasta el momento de la adjudicación, luego ya no. Entonces, bueno, esto es así y nosotros lo tenemos muy claro. Sin embargo, la parte de la abogacía del Estado, perdón, la parte de desarrollo rural, que antes era la red rural como tal, como entidad, y ahora es la red, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, que depende de otra. Redpack, eso es, Redpack. Gracias. Pues ha decidido que va a pedir un segundo informe a la abogacía del Estado sobre los grupos de acción rural o de acción local rurales. Entonces, de momento, por si acaso, parece ser que tanto la autoridad de gestión como las OIGs, que ahora los grupos rurales antes eran cada comunidad autónoma era una autoridad de gestión, ahora es un programa único, por lo tanto hay, como en nuestro caso, una autoridad de gestión y OIGs en cada comunidad autónoma, ¿no? Pues sí consideran, por si acaso, a los grupos de acción local como poderes adjudicadores. Pero es la única diferencia que yo aprecio. Todos los demás cuestiones son la misma. Entonces, Carlos aquí puede digamos, aportar un enfoque mucho más práctico del que se aportó en el primer taller. Y nada más por mi parte, salvo alguna cosa de cocina. La idea es que cuando llevemos como media hora y media o una cosa así, pues pararemos 10 minutos, un cuarto de hora. Yo probablemente tenga que abandonar esta reunión porque tengo otra a esas horas aproximadamente. Pero bueno, seguirá Isabel un poco siguiendo esto. Así que sin más introducción, eso, repetir la bienvenida a todos y os dejo con Carlos directamente. Carlos, Muy cuando bien. quieras. Pues nada, buenos días a todos y bueno, para mí es un placer estar con vosotros en estos formatos que al final nos permite. Se me oye bien, espero, ¿no? Sí, sí. Perfectamente, sí. En estos formatos que nos permiten pues evitar desplazamientos y bueno, una forma bastante ágil de realizar formación. Aunque es verdad que se pierde por otro lado el poder vernos, el poder sentirnos y sobre todo pues el contacto personal, ¿no? Pero bueno, hoy día esto está, sabemos que se utiliza mucho y ya os digo que de todas maneras se pierde con la pantalla, ¿no? Bueno, ya quiero un poco enfocaros, plantearos, como bien se ha dicho, yo soy secretario e interventor de administración local y también soy responsable administrativo financiero, esa denominación tomatera como tenemos de los RAF, ¿no? Soy responsable administrativo financiero de un grupo de acción local de Entre Parques Montes Norte, en la provincia de Ciudad Real, de hace ya muchos años y por tanto pues siempre pues tengo ese doble enfoque a la hora de tratar el tema de la contratación pública, ya que por una parte tengo la perspectiva del ayuntamiento, de un ayuntamiento, lógicamente, que sabéis que hacemos contratos continuamente. Y por otro lado, pues tengo la visión como responsable administrativo y financiero de un grupo de acción local de esa doble actuación que desarrolla el grupo de acción local. Por una parte, el control de la contratación o los contratos que realizan los ayuntamientos para poder ejecutar las subvenciones de los fondos correspondientes, el programa LEADER o el que corresponda, que han sido objeto de beneficio o de subvención por parte del grupo de acción local y que de alguna manera los grupos de acción local tenemos que fiscalizar, controlar o por lo menos comprobar que se ajusta a la legalidad. Y por otro lado, están los contratos que realizan los grupos de acción local como tal, en su esfera propia, que pues también de alguna manera tiene que realizar actividad contractual con las particularidades que ahora veremos sobre
si un grupo de acción local es poder adjudicador, una administración pública o no. Esto, evidentemente, todas las controversias al final son interpretables. Yo daré mi opinión y nada más. Al final todo lo que diga aquí son opiniones personales, fundamentadas, por supuesto, en la normativa y en informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa o en apoyo jurisprudencial. Y también, en este sentido, pues con los visos o el visto bueno de la UIRESCON con respecto a la guía de contratación pública que dirigí y elaboré hace no mucho tiempo, que no sé si la conocéis, hoy hablaremos un poco de ella, que fue una guía de contratación que surge pues viendo la necesidad que teníais los grupos de acción local de tener algún tipo de documento ágil, con lo difícil que es intentar hacer algo atractivo para el personal que tiene que controlar un poco la contratación pública, ¿no? Entonces esa guía de contratación pública de los grupos de acción local, perfectamente aplicable a los grupos de acción local pesqueros, porque las diferencias imagino que serán mínimas, os puede servir de guía, puede servir de referencia y esa guía pues, fue supervisada por la UIRESCON, que como imagino lo conocéis, la Oficina de Información y Asesoramiento de Contratación Pública de la Administración del Estado. Y por tanto, bueno, pues de alguna manera las cuestiones que ahí vienen en esa guía no solamente son las opiniones de las personas que la elaboramos, sino también que tienen el parabién o al menos el visto bueno de la UIRESCON, que es bastante importante, ¿no? Bueno, hechas estas matizaciones previas, quiero deciros también que, por supuesto, los grupos de acción local, mm, yo soy un firme defensor de la labor que se desempeña por los grupos. Para mí son el paradigma de la participación público-privada, no me cabe la menor duda, porque la participación social, por la experiencia que yo tengo y conozco en los grupos de acción local, es muy activa y eso permite, por una parte, que sean conocedores de todas las actuaciones que se desarrollan en su territorio y, por otro lado, que también sean partícipes de la actuación pública, ¿no? Y en este sentido, pues la labor que desarrollan los grupos son muy importantes y tienen son una fuente de información y de conocimiento de su territorio bestial, ¿no? Porque al final pues conoce la realidad de los distintos ámbitos y bueno, en este sentido pues siempre he colaborado mucho con los grupos porque he creído mucho en su labor, ¿no? No sé las particularidades vuestras, si hay alguna que se me escapa respecto a los grupos de acción local rural, o no sé si es la denominación más correcta, pero siempre es verdad que el personal también está un poco ahí en una situación que quizás necesitaba por parte de la administración un mayor reconocimiento y porque se desarrolla una labor muy importante, ¿no? Entonces, este tipo de actuaciones sí sirven para, bueno, pues para resolver las dudas, etcétera. Por mi parte, pues encantado de estar con vosotros, ¿no? La idea al final, intentar que esto sea menos difícil, porque hablar de contratación o de la ley de contratos, pues es un rollo, pero en nuestro trabajo nos vemos obligados a tener que hablar de ello y tener que actuar y tener que trabajar con este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar dar una visión, tiene que tener algo de teoría, pero de una manera muy sencilla y luego sobre todo pues, vamos a entrar en cuestiones prácticas y sobre todo pues que luego tengamos una parte de dudas y en la medida que sea posible pues intentar aclararlas, ¿no? Con las dificultades que a veces tiene que el derecho o la materia jurídica, ya sabéis que no es matemática y por tanto todo puede ser bastante interpretable, ¿no? Mi idea, como siempre tenemos que hacer un poco un esquema y una programación de cómo vamos a desarrollar la guía, perdona, la jornada, la intención es hablaros de cuestiones teóricas, pero de una manera bastante sintética y un poco en esa escaleta que vamos a seguir, pues vamos a hablar muy brevemente de los grupos de acción local, de vuestra forma jurídica, simplemente para enmarcarlo.
Y luego entraremos de lleno ya en el área de contrato del sector público, con todas sus particularidades y sobre todo con ver los tipos de contratos que se van a poder desarrollar, los procedimientos de contratación y la forma de contratación y la forma de adjudicación, que también suelen tener bastante controversia. Y iremos viendo distintos aspectos de la contratación en la doble vertiente. De una parte, lo que sería el control que tenemos que desarrollar de los contratos que desarrollan o que ejecutan ayuntamientos, que son perceptores de subvenciones, y por otro lado, los posibles contratos que tengáis que hacer. Entendamos que sois poder adjudicador o no, porque de alguna manera estamos funcionando con fondos públicos y, bueno, eso lo veremos a lo largo de la exposición, ¿no? Hablaremos también de alguna otra cuestión transversal que nos va a ir surgiendo y, bueno, aunque voy a intentar seguir el guión de la presentación, en cualquier momento me podéis cortar, aunque luego vamos a tener una parte final extensa, espero, de dudas y de resolver algunas de las cuestiones que ya habéis planteado. Pero bueno, en cualquier momento podemos centrarnos en cualquier duda que tengáis, porque la finalidad de hoy es que si podéis sacar dos o tres ideas más claras de las que teníais, pues perfecto. Y si podemos resolver alguna de las dudas, pues mejor todavía, ¿no? Así que bueno, entrando un poco ya en lo que es, voy a ir siguiendo un poco el hilo conductor de la presentación, que luego se os facilitará sin ningún problema. La primera cuestión es simplemente por enmarcar, ¿no? Enmarcar los grupos de acción local. ¿Cuál es vuestra naturaleza jurídica? Esto tiene cierta trascendencia porque eso determina muchas de las cuestiones ligadas a vuestro funcionamiento, ¿no? Evidentemente, aunque hay una gran heterogeneidad de grupos en la forma jurídica, hay bastante homogeneidad, ¿no? En este sentido, la primera cuestión que tenemos que tener clara es que la normativa europea vigente, todo lo que son las directivas comunitarias y reglamentos comunitarios que afectan a los programas líderes fundamentalmente que desempeñamos, que desarrollamos en los grupos de acción local, deja a cada Estado miembro la naturaleza jurídica de los grupos de acción local. Digamos que eso no viene regulado como tal en la normativa, comunitaria, sino que será cada país los que tendrán que determinar cuál es la naturaleza jurídica que le da a los grupos de acción local, pues como entidades asociativas que van a presentar programas comarcales y de ejecución, en el caso de que sean seleccionadas, lógicamente, para el desarrollo de proyectos, ya sean productivos o no productivos, dentro de su respectivo ámbito territorial, ¿no? Y en este sentido, por ir centrándonos y no perder mucho tiempo en este tema, la gran mayoría de grupos de acción local, su forma jurídica es la de asociaciones sin ánimo de lucro, que bueno, realmente es una forma jurídica que se ha considerado siempre como la más idónea, como ejemplo de participación social, ¿no? Y sobre todo por la filosofía líder, ¿no? Que es una filosofía muy participativa, muy de colaboración público y privada de abajo arriba y en este sentido pues la asociación sin ánimo de lucro, sin duda viendo la característica de nuestro sistema jurídico en principio, y yo creo que es la forma más correcta sin duda de articular jurídicamente su forma, ¿no? Básicamente una normativa estatal, que es la Ley Orgánica 1/2002, que regula el derecho de asociación, por la que se va a regir, y luego con las particularidades propias de cada uno de los estatutos de cada uno de los grupos de acción local, que tendrá imagino que como la mayoría tendrá sus respectivos estatutos o normas fundacionales que regularán algunos aspectos más concretos que determinará la peculiaridad de cada una de las mismas, ¿no? Hay que decir que la opción mayoritaria ha sido esta,
y hay muchas comunidades autónomas que así lo han previsto, esta estructura asociativa. Ahí os pongo algunas que podéis ver si tenéis algún interés. Y también encontramos algún supuesto de consorcio o incluso de fundaciones, ¿no? En los albores de los programas europeos se planteó mucho el tema de la fundación, pero la principal característica es que mientras que la fundación tiende al beneficio de esos patronos que integra la fundación, tiene un fin también de interés público, pero no cabe duda de que el interés más común y lo representa la asociación sin ánimo de lucro, ¿no? Ya que siempre va a buscar un fin mucho más general, ¿no? Y bueno, un poco a título de visión, si tenéis interés en verlo, pues ahí podéis ver la diferencia entre una asociación y una fundación desde el punto de vista de su bueno, de su tipología caracterizadora y rápidamente veréis que si veis el esquema de los grupos de acción local, pues, encaja mucho más, por supuesto, en una asociación que en una fundación, ¿no? Bueno, y en este sentido, pues bueno, la gran mayoría de los grupos de acción local en su estructura, sin perjuicio de que alguno tenga otra forma jurídica, que podemos comentar, pero la gran mayoría son o sois asociaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Esto era creo que era importante marcarlo, sobre todo para tener claro, normalmente, no sé si os ha pasado, me gusta ir comentando cosas para que sea un poco dinámico todo, si tenéis algún comentario, por favor, os pido que lo hagáis, pero me resulta, siempre que hay cambios, tenemos elecciones locales y hay cambios de alcalde o de concejales que forman parte de la asamblea de los grupos de acción local que yo conozco, al menos, que imagino que en vuestro caso será muy similar, pues siempre hay un gran desconocimiento con los grupos de acción local. Muchas veces cuando entran nuevos representantes públicos siempre los equiparan o los confunden con las mancomunidades de municipios, con entidades consorciadas públicas y siempre les genera bastante duda hasta que, bueno, hasta que logran entender que es otra cosa, ¿no? Es otra cosa y como tal, pues tiene que ser tratada, ¿no? Vamos ya, sin más dilación, a entrar a hablar de la ley de contrato del sector público y de todas las cuestiones que queremos ver que nos van a afectar y que queremos conocer. Con carácter previo, simplemente referiros que la ley vigente, la ley de contrato del sector público del año 17, la ley 9/2017, como sabéis, bueno, era la traslación, surgió como consecuencia fundamentalmente de la obligatoriedad de transponer dos directivas comunitarias. Bueno, como sabéis, o imagino que sabréis, si no, bueno, un poco lo aclaro, en la normativa comunitaria, mientras que los reglamentos comunitarios, los reglamentos europeos son de directa aplicación, las directivas suponen transposición en la normativa interna de esa directiva, ¿no? Y como consecuencia de dos directivas europeas del año 2004, pues se procede a la obligatoriedad de adaptar la ley de contrato del sector público a esa directiva comunitaria. Y se aprovecha para establecer un nuevo modelo bueno, la aspiración de hacer un nuevo modelo de contratación pública, mucho más profesionalizado, porque la ley es una ley, si habéis tenido el interés de verla, pues es una ley reglamento, porque es una ley muy extensa, con mucho articulado, muy compleja y que marca, pues, sin lugar a duda, distintas cuestiones novedosas, pero siempre encaminada a una idea de profesionalización de la contratación, ¿no? O sea, al final la ley pretende no solamente por la transposición de la directiva del 14, sino porque se pretende hacer un nuevo modelo de contratación pública, no tanto aunque se habla mucho del control de la corrupción, que bueno, quizás no es la forma más correcta de controlarla, sino porque el modelo, pues lógicamente se observaba que tenía distintas problemáticas, sobre todo a la hora de la ejecución de los contratos, ¿no? Que es donde vienen los principales problemas, ¿no?
Y es una ley que tiende a buscar la transparencia como vía de control y de mitigar un poco las posibles cuestiones corruptas que se han podido plantar en contratación pública, con esa gran novedad de la licitación electrónica, de la obligatoriedad de licitar todos los contratos, excepto, como veremos, los contratos menores en la plataforma de contratación del sector público, la denominada PLACE, que bueno, es un cambio de paradigma, sin lugar a dudas, y un cambio de modelo, ¿no? Y con incidencia sobre todo también en el apoyo a las pymes, que se nota en el articulado de la ley. Otra cosa es que luego en la aplicación práctica se haya tenido la suerte de llegar a eso, porque bueno, la realidad es que prácticamente el 99% de las empresas de nuestro país son pequeñas y medianas empresas, son pymes, y en cambio de la contratación pública, digamos, de la tarta de la contratación pública, pues apenas llegaban al 30% de contratación, ¿no? Esa desigualdad determina que la ley tienda a buscar el apoyo y el fomento de las pequeñas y medianas empresas a la hora, por ejemplo, de establecer como una regla general la división en lotes que antes era la excepción, ¿no? Y bueno, en la ley se tiende sobre todo a buscar cuestiones que beneficien a las pymes, sin entrar en más detalle ahora, pero bueno, es una cuestión que es claramente observable en la ley, ¿no? La ley, como os digo, es muy compleja, refuerza los mecanismos de control de los contratos, que siempre tenían muchas lagunas, ¿no? Yo siempre digo que hacer, ya aquí hablando, ¿no?, como ayuntamiento, ¿no?, elaborar los pliegos, hacer criterios de adjudicación, etcétera, eso no es algo excesivamente complicado. Lo complicado muchas veces es controlar la ejecución de los contratos, ¿no?, y controlarlo adecuadamente, que es donde nos encontramos con numerosas problemáticas, ¿no? Bueno, pues esa ley de contrato del sector público ha supuesto, como digo, bastante novedad, aunque, esto lo digo de una manera transversal y seguro que algunos los conocéis, a pesar de que la gran novedad que supuso duró poco tiempo, ¿no? Sobre todo con los contratos menores, ¿no? Que afecta a los ayuntamientos, no a vosotros, en el caso de que os consideréis poder adjudicador en una administración pública, ¿no? Pero en el caso de los ayuntamientos, de las entidades locales, la figura del contrato menor, cuando surge la ley del 17, que se regula en en el artículo 118, las características del contrato menor, la gran novedad, no sé si vosotros recordáis este tema, o lo habéis controlado en algún expediente de alguna subvención de algún ayuntamiento. La gran novedad era que para evitar el habitual clientelismo de la contratación menor, pues se estableció en la redacción originaria la imposibilidad de que un mismo contratista pudiera tener en una anualidad, no podía tener más contratos en una anualidad, o bien un sucesivo, o que fuera uno, que excediera del importe de adjudicación del contrato menor, que os recuerdo que son 40.000 euros, siempre incluido IVA, para los contratos de obra, y 15.000 euros para los de suministro y servicios, ¿no? Entonces, inicialmente la ley venía a establecer que ningún contratista podía tener única o acumuladamente más contratos menores adjudicados del límite de esos importes. Esto supuso una revolución inicial, puesto que, ya te digo, una finalidad, desde mi punto de vista, bastante loable, que tenía como objeto limitar el clientelismo que muchas veces vemos en muchos ayuntamientos, donde hay contratistas en cartera que se adjudican todos los contratos menores posibles. Pues esa posibilidad de permitir mayor acceso a otro empresario, a otra pequeña y mediana empresa, a la contratación pública por la vía del contrato menor, duró poco tiempo, ¿no? Duró poco tiempo porque al poco tiempo ya empezó a haber informes de juntas consultivas de la contratación del Estado en particular, que vino a establecer bueno, dentro de cada tipo de contrato, si
eran diferenciables las actuaciones, podía entenderse, podía abrirse a camino de que, bueno, dentro de una obra, si había instalaciones diferenciadas, se podía suplir y excepcionar esa limitación. Y al final terminó, al poco tiempo, al año y medio, quiero recordar, con una reforma del artículo 118 y con una supresión de esa posibilidad que se establecía de manera que a partir de la reforma que se hizo de ese artículo 118, pues no hay ningún tipo de limitación para cualquier contratista en relación con los contratos menores. Se le pueden adjudicar todos los contratos menores que adjudique un ayuntamiento sin necesidad de limitar, ¿no? Por tanto, vemos que las novedades de la ley, pues lo gran novedoso, que os digo que lo que más nos sorprende a mi gremio, ¿no? Fue eso, duró poco, ¿no? Bien, ¿qué hace la ley de contrato del sector público? Viene, sobre todo, a establecer... Perdón, ahora. Bien, la ley de contrato del sector público, inicialmente, mi idea ahora es hablar un poco de la tipología de entidades que aparecen en la ley y un poco ese distinto grado de aplicación que va a tener según el tipo de entidad ante la que nos encontremos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que se parte de una noción, que esto es de origen comunitario, que es la noción de poder adjudicador, ¿no? Pues bien, en la ley de contratos del sector público se pueden diferenciar tres tipos de entidades que van a ser adjudicatarias de contratos. La ley distingue claramente entre administración pública, por una parte, entre poderes adjudicadores no administración pública, que serían los PANAP, y entre el sector público, que no es poder adjudicador. Hay que entender que siempre que hablamos de poder adjudicador, estamos refiriéndonos a entidades que van a poder adjudicar contratos administrativos, ¿no? Y el grado de aplicación de la ley, según estemos ante una administración pública, un poder adjudicador, una administración pública o una entidad del sector público que no es poder adjudicador, es distinta. O sea, el grado de aplicación evidentemente distinta. En el concepto de administración pública, yo creo que todos entendemos y enmarcamos ahí. Sería la administración pública territorial tradicional, Estado, comunidades autónomas, entidades locales, diputaciones provinciales, municipios, mancomunidades de municipios. Estarían dentro del concepto de administración pública que realmente tiene una aplicación de la ley prácticamente alta o muy alta frente a los poderes adjudicadores no administración pública, donde bueno, tiene una aplicación más parcial, no es con tanta intensidad, y la entidad del sector público que no se consideran poder adjudicador tiene una aplicación mucho más exigua y mucho menos residual, ¿no? Pero todo va vinculado a las directivas comunitarias, a la noción de poder adjudicador, ¿no? El hilo conductor siempre va a ser el concepto de poder adjudicador, ¿no? Y en este sentido, las propias directivas comunitarias han venido a definir la idea de poder adjudicador, donde siempre están vinculadas a que la entidad cumpla fines de interés general, que no sean industriales o mercantiles, que tenga personalidad jurídica, que esté financiada mayoritariamente por fondos públicos o que tengan un control en la dirección y supervisión de la mitad más uno de sus miembros, ¿no? Ese concepto de poder adjudicador se ha reproducido tal cual se establecía en la directiva comunitaria correspondiente en el artículo 3.3 de la Ley de Contrato del Sector Público, ¿no? Y sin entrar ahora a la particularidad del informe de Abogacía del Estado y mi opinión, que lo veremos más adelante, lo que tenemos, la idea inicial que tenemos que ver si un grupo de acción local es poder adjudicador, una administración pública o no, es si se está financiando con fondos públicos, ¿no? Ese es el matiz inicial que tenemos que tener claro, que veremos más adelante,
Si el grupo de acción local, su gasto de funcionamiento, su financiación viene fundamentalmente a través de subvenciones, yo ya lo adelanto, no tengo ninguna duda que es un poder adjudicador, no administración pública, y que está englobada en el 3.3d de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero bueno, esto lo veremos un poco más adelante, ¿no? Y esto es importante porque los poderes, los PANAP, los poderes adjudicadores en la administración pública tienen una propia regulación en la Ley de Contratos, en su libro tercero, que además establece algunas particularidades que iremos viendo, ¿no? Y al hilo de esto, es importante para aquellos grupos de acción local que tuvieran instrucciones internas de contratación la obligatoriedad que establecía una disposición transitoria de la ley, que era la quinta, de que en un plazo máximo de 4 meses, bueno, todos los plazos en la legislación española, como sabéis, es muy relativo, ¿no? Porque casi nadie los cumple, pero bueno, el plazo de 4 meses que establecía la disposición transitoria quinta era para adaptar aquellos grupos de acción local que tienen instrucciones internas de contratación a lo que establece el artículo 318 de la Ley de Contratos, que es el que regula las particularidades de la contratación de los poderes adjudicadores en no administración pública, ¿no? Hay un régimen específico, lo cual es importante y sorprende en relación, por ejemplo, con, esto es anecdótico, con los ayuntamientos, ¿no? Porque en una ley con tantísimos artículos, a las entidades locales se le dedican 2 disposiciones adicionales, la 2 y la 3, ¿no? En cambio, los poderes adjudicadores en la administración pública tienen un propio libro tercero que regula sus particularidades y que, como ahora veremos, determina que no tenga nada que ver, salvo la cuantía, con la regulación de los contratos menores respecto a los ayuntamientos, que eso generó bastante controversia, como más adelante veremos.